vamos a tener un panel sobre seguridad, protección de menores en el metaverso. Vamos a contar con, como moderadora a Silvia Andreoli, la directora general del Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la Universidad de Buenos Aires, de Argentina. Vamos a tener a Silviana Valareso, gerente de experiencia de aprendizaje digital de la UPC. Gracias por venir. Vamos a tener a Javier Chango, jefe de la Unidad Nacional de Criminalística de la Policía de Ecuador, y Sergio Ramírez, de la compañía de Miburgo de México y de la red mexicana de realidad extendida, Plumti. Presento con un poco más detalle a Silvia Andreot, a los participantes. Silvia Andreoli es licenciada en educación, especialista en tecnología educativa y magíster en tecnología educativa, doctoranda de filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires en temas de tecnología educativa. Actualmente se desempeña como directora general del Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la Universidad de Buenos Aires. Es directora de la especialización en diseño de la enseñanza con tecnologías en el nivel superior de la Secretaría de Asuntos Académicos de la UBA. Docente titular de la Universidad Raúl Scalabrini Ortiz y se ha desempeñado como tecnóloga educativa en Fundación Telefónica y en IPE de la UNESCO y ha realizado publicaciones, presentaciones a nivel nacional e internacional acerca de formación docente, enseñanza mediada por tecnologías digitales. Es un honor contar con su participación. Em, Silvana Valareso, que nos acompaña acá en vivo, es candidata al Faculty Champion del programa Faculty Innovation Fellows, ganadora del premio internacional, del primer premio internacional de la revista MetaRed, y el Hall Frame Award en el 2019, entre otros premios. Es coordinadora del grupo de mujeres TIC Perú, tiene experiencia en proyectos de innovación educativa y de integrar la tecnología en el proceso de aprendizaje y promover la cultura digital docente. También es docente y conferencista internacional y nacional. Tiene una maestría oficial en educación superior por la Universidad Europea de Madrid y es titulado con honores en la carrera de Ingeniería y Sistemas de la UPC. Forma parte del equipo de aprendizaje digital y online de la UPC como gerente de experiencias de aprendizaje digital y online. Um, Luego nos acompaña también, o sea, muchísimas gracias por haber venido y por participar. También nos acompaña aquí Xavier Chango, es teniente coronel de la policía y es jefe de Ecuador y es jefe de su unidad nacional de criminalística. Tiene un doctorado en la Universidad de Alcalá de Henares sobre realidad extendida. Es magíster en ciencias penales y criminalística, también en gestión, estrategia y seguridad ciudadana y también en dirección de comunicación empresarial e institucional. Es abogado y hace 7 años investiga la aplicación de nuevas tecnologías en las ciencias forenses. Finalmente, Sergio, gracias por haber venido, Xavier, y estar en la organización hace tiempo. Sergio em, es que se define como el transeúnte de entre lo analógico y lo digital. Es emprendedor, innovador, formador, ha desarrollado una intensa actividad en el ámbito también del derecho, ¿no? En las tecnologías de información, telecomunicaciones, medios digitales, la inmersión y la virtualidad extendida aplicada en la educación, en la formación y otras áreas en diversos países. Eh, es CEO y fundador de Demiurgo, una compañía mexicana dedicada a nuevas tecnologías, abogado por la UNAM de México, humanista digital por la Universidad Autónoma de Barcelona, pedagogo por la UTEL, y es miembro de la red XR Latam, del clúster multimedia de tecnologías inmersivas, del Instituto Mexicano de Realidades Mixtas, de la Fundación Exponencial de Latinoamérica, del Sistema Nacional de Competencias de México, y ha dirigido empresas internacionales en la producción de televisión, animación, etc., en relación con estas tecnologías. Agradecemos mucho a todos a los que han venido a esta conversación acerca de qué hemos
de considerar en qué debemos poner atención en estos desarrollos contemporáneos en las tecnologías relacionadas con el metaverso. Paso entonces el micrófono a Silvia. Adelante, Silvia. Bueno, antes que nada agradecer especialmente la invitación a participar de este evento. Es para mí un honor poder colaborar. Se me ocurrió pensar que en la moderación y en la posibilidad de generar un intercambio en quienes participan, la idea sería pensar cómo las tecnologías inmersivas y todas sus interfaces interactivas invitan a experiencias de exploración, descubrimiento, intercambio y colaboración que borran hoy más que nunca los límites entre el mundo físico y lo digital, las experiencias de lo público y lo privado, las experiencias abiertas y cerradas. Este escenario multimodal e inmersivo que media prácticas de sociabilidad, aprendizaje, juego, expresión y consumo, nos enfrenta hoy a desafíos complejos asociados a posibles riesgos, especialmente para los menores y los adultos jóvenes. Y para conversar sobre este tema, vamos a contar con un panel que vamos a invitar a conversar a partir de 4 grandes interrogantes. Un primer interrogante que va a estar relacionado con identificar los riesgos. Un segundo interrogante que va a estar relacionado con ver la manera en la que se abordan los riesgos que se identifican. Otra que va a pensar en cómo se generan articulaciones entre los distintos actores que forman parte de este ecosistema inmersivo, mencionando entonces en este caso a las familias, a los propios usuarios menores de estos entornos, a las empresas, a los organismos públicos, la sociedad civil, las organizaciones, y una cuarta línea que va a invitar a los panelistas a pensar en cuáles son las posibles líneas de acción para no pensar en cómo abordamos los riesgos, sino cómo evitamos o cómo prevenimos que estos riesgos aparezcan. Entonces, aquí veo a Javier. Sergio, ¿estás por ahí? A Javier ya lo veo en pantalla, a Sergio no. ¿Y Silvana, estás por ahí? Yo estoy por aquí, mucho gusto, Sergio Ramírez, muchísimo gusto, pero por alguna razón no me deja poner mi cámara. ¿Qué pasa, Sergio? Ahí apareciste, muy bien. A mí tampoco me deja, no sé qué es lo que ocurre, pero Ya no está. he podido. ¿Qué hiciste, Sergio? Porque a lo mejor puedo resolverlo yo también. Me salí rápido y me volví a meter y así sucedió. Bien, bueno, entonces Javier y Sergio están de manera virtual como yo, y Silvana, estás por ahí, levanta la mano que ahora te voy a ver mejor. Ahí Acá estás, estoy. ¿Qué tal? perfecto, excelente. Buenas tardes. Bueno, si escuchan bocinas, si escuchan ruidos, se imaginarán por qué acaba de ganar Argentina la semifinal del Mundial de Fútbol y la ciudad es un ruido constante. Perdonen si molesta en la transmisión. Bien, la idea y la invitación entonces es a que podamos conversar, y el primer interrogante que les presento es cómo identificamos estos riesgos. ¿Cuáles son los riesgos más importantes que enfrentan los menores y los adultos jóvenes en el metaverso? ¿A qué están expuestos en el metaverso? ¿Tienen ejemplos para compartir? ¿Alguien quiere comenzar? ¿Romper el hielo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Saludos, Andrés, de igual manera a los panelistas Silvia, Sergio y Silvana. En verdad, de mi parte, es un gusto el poder compartir con estos referentes los temas de educación, temas de las nuevas tecnologías disruptivas.
Y bueno, pues una bienvenida a todas las personas que están presentes en esta tarde, en esta jornada de seguridad referente a lo que son los temas del metaverso. Bueno, pues respondiendo, Silvia, a tu pregunta, sí, existen muchos riesgos. Actualmente, nosotros como Policía Nacional, hablo desde la perspectiva de la Policía Nacional del Ecuador, hemos detectado muchos eventos dirigidos a lo que son los menores, especialmente en algunas temáticas que de alguna manera ya son algo conocidas, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, la situación en el ámbito, en el plano físico y que se están trasladando a lo que es el plano digital, ¿no? Lo que es el bullying que usualmente nosotros hemos visto en el plano físico se traslada al plano digital a través de lo que es el cyberbullying o el acoso, el grooming, ¿no? Que es prácticamente un disfraz que se pone una persona adulta para engañar a un menor, el sexting, ¿no? Que es prácticamente obtener material no tan decente de parte de menores, que obviamente estos menores no tienen de alguna manera algún tipo de madurez, ¿no? Que le permita determinar lo que es adecuado y lo que es inadecuado, ¿no? Además, este tema de a lo mejor el anonimato dentro de las redes sociales hace que una persona de alguna manera se desinhiba en algún momento y pueda, no sé, ofertar de alguna manera sus fotografías o hacer actos que usualmente no lo suele hacer, ¿no? La ciberpersecución, la sextorsión, ¿no? Que son a partir de, por ejemplo, del sexting, de obtener a lo mejor material un poco no decente de algún menor o adolescente. Posterior viene la situación de la extorsión que se traslada al mundo digital a través de la sextorsión, ¿no? Que te empiezan a pedir cosas, a veces pueden ser cosas materiales, a veces puede ser más material del que ya enviaste, o a veces la entrega de algo que es muy importante, que es, por ejemplo, claves de usuario y eso para robarte dinero, cosas así. Entonces, hay un sinnúmero de eventos que se empiezan a desarrollar, un sinnúmero de delitos que se empiezan a desarrollar en lo que es el metaverso, en lo que es este gemelo digital que tenemos en la Tierra, que obviamente afecta mucho a lo que son los menores. Tengo algunos ejemplos adicionales, pero mi idea no es monopolizar obviamente la palabra, porque aquí tenemos también otras personas muy importantes y que tienen un conocimiento muy amplio sobre la temática, y en otro espacio a lo mejor pueda compartir otro ejemplo adicional al que estoy este momento manifestando. Excelente, Javier, porque lo que vos presentás está también relacionado con una preocupación que yo identificaba y que a lo mejor puede compartir Sergio o Silvana, que tiene que ver con si los desafíos que se presentan en el metaverso, en un mundo inmersivo, en un mundo 3D, se parecen o difieren a los desafíos de seguridad online. Vos presentaste casos que me parece que son generales y exceden un único entorno inmersivo y digital en 3D, sino que, por lo que veo en tus casos, también son ejemplos que aparecen y casos que aparecen en Internet, en la web, en la red social, en las redes sociales, ¿no? Entonces, la pregunta sería para Silvana o para Sergio, para quien quiera y que tenga algo para que sienta que quiere participar, si estos desafíos que Javier ha presentado se trasladan al mundo Yo inmersivo, creo que son diferentes o aparecen nuevos. todos queremos, ¿no? Todos queremos participar. No sé si Silvana quiera, si Silvana, Sí, ahí, gracias, Sergio. no sé si me escuchen, si me Sí, sí te escuchen con escuchamos. ¿A mí me claridad. escuchan? Hola. Sí, se A mí escucha, no me- se escucha Silvana, a Sergio se Hola, empezó hola, a ¿me escuchan? entrecortar, ahí te escuchamos bien, Sí. Sergio. Perfecto. Sí, Dejamos de verte, pero... ok, buenísimo. Ya escuchamos también, Silvia. Bueno, yo quería ahí, gracias, te comentaba Sergio por la palabra, escuchaba a Javier, en mi caso, Gracias. Muy la buenas línea tardes que a todos. traigo, creo que tiene un Me delay. dejaron de ver que Ok, en mi caso yo quería abordar un poco más la línea educación
De hecho, la experiencia que tengo es en la parte educativa y nosotros trabajamos en el diseño de recursos de aprendizaje justamente en estos entornos digitales y cada vez entrando más a estos temas inmersivos. Trabajamos con chicos de 16, 15 años, que son los que están de alguna manera más abiertos a estas nuevas experiencias y además en el cual se diseña mucho en el aspecto de motivación, de engancharlos porque vienen de una experiencia de colegio a una experiencia universitaria. Y uno de los grandes retos que hemos tenido que enfrentar justamente tiene que ver que ya recibimos algunos chicos en tratamiento, o sea, en temas de que ya han pasado o están en estos tratamientos por justamente los excesos de juego, ¿no? Tratamiento, el tema del tema el tema lúdico, y incluso hemos tenido que emitir algunas autorizaciones para decir a los padres y explicar que en este caso el recurso de aprendizaje pues busca un fin distinto, porque eso es parte de los juegos serios, ¿no? Los juegos serios, a diferencia de los juegos comerciales, no busca enganchar al estudiante, sino tiene un objetivo de aprendizaje. Y si bien muchas veces están en un Minecraft, en un Roblox, en uno de estos espacios mismos de Microsoft, tiene un fin distinto. Entonces, uno de los retos que hemos tenido que trabajar es en tener que decidir con el estudiante si realmente le hace sentido meterlo a este mundo o crear una experiencia distinta por la condición en la que se encuentra, ¿no? Entonces, son retos en los que nos enfrentamos ahora, porque ya recibimos chicos de una experiencia, pues ya jóvenes, ¿no? 15, 16 años, que ya vienen con prácticas, no necesariamente entender el juego como algo para aprender. Entonces, eso quería agregar a lo que comentaba Javier, que también nos toca lidiar con este tema y pensar en el momento que diseñas estas experiencias que vamos a tener este público y que vamos a tener que asegurarnos de centrarnos en el aprendizaje y no caer en el tema del juego comercial. Claro, totalmente de acuerdo con Silvana y con Javier en lo que comentan. Tú preguntabas, Silvia, preguntabas qué riesgos vemos hoy por hoy de seguridad. Fíjate que hay un informe de Grupo Everest, es una consultora internacional que se llama El crecimiento en el metaverso, The Growth of Metaverse, y además digo, de que hemos visto todo el crecimiento que ha tenido el metaverso, no solamente en términos económicos, sino en términos de usuarios, en términos de prácticas. Nosotros al igual que Silvana, desarrollamos un metaverso educativo en México junto con el Consejo Británico para una institución educativa que se llama el CONALEP, que son 308 planteles, algo así como más de 100,000 alumnos para que tengamos una dimensión del proyecto. Y particularmente trabajamos con niñas en un proyecto llamado el Metaverso STEM, sobre todo para motivarles en el estudio de este tipo de carreras científico-tecnológicas. Y haciendo un poco la dimensión del informe este Grupo Everest, que, repito, señala un gran crecimiento en el metaverso, también es cierto que este metaverso de alguna forma ha propuesto, no que lo haya propuesto, sino ha ocurrido, pues ciertos riesgos de confianza y seguridad. Es decir, encontramos diversos elementos en el metaverso que tienen que ver como los avatares virtuales, y entonces uno de los riesgos se presenta, o si de por sí en el mundo digital, en el mundo del internet tradicional, vemos este tipo de robo de identidades, de phishing, etcétera, que seguramente Javier podrá hablarnos ampliamente de este tema, pues también ahora estamos viendo la posibilidad de este robo de avatares virtuales. Esto que amenaza de alguna forma la seguridad de los usuarios, aumenta cierto tipo de abusos, ¿no? Pero sobre todo ahora en un mundo, como bien lo comentaron, que es un gemelo digital de este mundo, es una representación de lo que ocurre en este plano físico, pues cierta invasión al espacio personal y esta posible suplantación de identidad. Amén de otro tipo de problemáticas que ya se han detectado en otros
en otras plataformas como acoso, agresión, intimidación, algún tipo de espionaje, pero sobre todo lo que más se ha podido detectar hoy por hoy son estos fraudes financieros alrededor de estas monedas virtuales o lo que ahora este auge que también han tenido este tipo de monedas, ¿no? Entonces, nada más para cerrar tu pregunta, creo que hemos visto de alguna forma, sí, ciertos ejemplos muy, muy puntuales que se han dado al día de hoy y que además han sido reportados como abusos digitales, el famoso deepfake, este asunto que puede superponer el rostro de una persona en un avatar y entonces poderlo divulgar. Es un tema que se ha dado hoy por hoy como abuso digital, sobre todo en un tema pues, de abuso pornográfico prácticamente. Entonces, creo que es uno de los que más impacto han tenido. Otro tema, otro ejemplo, por ejemplo, que se ha dado de una manera muy concreta, tiene que ver con una plataforma que se llama VRChat, en donde fue criticada fuertemente por acoso, racismo, que en algún momento hubo, sobre todo con material publicado explícito, ¿no? Que se dieron. Entonces, sí ha habido casos. Si hoy lo estamos viendo en el mundo digital, en la parte virtual, en esta parte de entornos de gemelos digitales, pues también se pueden dar. Evidentemente estamos viendo en un crecimiento, se ha dado más en países más avanzados en términos de uso de los metaversos que en países como Latinoamérica, donde tenemos otra problemática que ya platicaremos, ¿no? Silvia, no sé si es que me permites completar un Sí, segundito claro. únicamente en base a lo que indicó Silvana, y Silvana hablaba lo referente a lo que son Roblox y Sergio hablaba lo referente a la situación de phishing, y me permito unir estos dos palabras que indicaron, ¿no? Porque actualmente la policía a nivel mundial, especialmente en lo que es Europa, ¿no? Lo que es la Europol, realizó ya justamente un estudio, ¿no? Referente a lo que es la vigilancia en el metaverso, ¿no? Tiene un laboratorio de innovación y en este estudio se estableció que Roblox, creo que la mayoría lo conoce, a lo mejor no muchos lo han jugado, pero yo creo que todos lo han escuchado, es uno de los juegos más jugados entre lo que son los adolescentes, ¿no? Está establecido que el 67% de los niños y adolescentes que lo juegan son menores a 16 años. Pero de este estudio que se realizó aquí en el Europol, se estableció que Roblox ocupa el 6º lugar de las marcas que es con más intento de phishing, ¿no? ¿A qué se refiere esto? De suplantación de lo que es esta plataforma, ¿no? En base a eso se han generado algunos delitos, ¿no? Referentes a lo que es Roblox. Aquí me permito compartirles una imagen, ¿no? De algo que es real, ¿no? En el cual indica que los juegos sexuales de Roblox se conocen comúnmente en la plataforma como condominios, ¿no? Que son espacios generalmente en que los usuarios o la gente puede hablar referente a lo que es sexo y donde sus avatares inclusive pueden tener sexo virtual, ¿no? En estos prácticamente no existen reglas, ¿no? Y estos condominios son generalmente creados de manera temporal, generalmente 1 hora o 2 horas, y luego los eliminan porque a lo mejor justamente la plataforma los detecta o los elimina. Entonces tú indicabas Silvia, lo referente a ejemplos, y mira que aquí es uno de los ejemplos muy clarísimos con este juego en el cual, como vemos, la mayoría de niños son los que están interactuando con estos juegos y no necesariamente están jugando, o les pueden conducir hacia otros espacios en los cuales se hacen cosas no adecuadas que perjudican a nuestros niños. Gracias, Javier. Creo que lo que van compartiendo va tejiendo una trama muy interesante del tema que estamos abordando. Vos empezaste planteando las agresiones del mundo físico que se trasladan al espacio digital, luego aparece la idea del juego, ¿no? Que trae Silvana, y el desafío de correr a estos jóvenes del juego por el juego para generar una propuesta de aprendizaje. Y aquí después Sergio presenta los riesgos que incluye la mediación de un avatar que es atacado y que es
fruto de esa violencia que recibe y que se siente como propio, es decir, uno está en el espacio digital, pero lo que ocurre con su avatar, lo que ocurre en esa mediación con el avatar aparece como propio la agresión. Aquí entonces les pregunto, bueno, mencionaron acoso, discriminación, ¿no? Como algunos de los casos que van presentando, robo de identidad. Y aquí les pregunto entonces cómo podemos reducir estos riesgos. ¿Qué estrategias podemos implementar? Creo que ahí, Silvana, desde la educación también pregunto si la educación cumple un rol importante en esto de mitigar estos riesgos, si las familias tienen un rol, qué rol ocupan o qué rol asumen, están en condiciones de asumir ese rol o no. Bueno, lo dejo para que ustedes puedan compartir a partir de sus experiencias. ¿Cómo podemos reducir entonces estos riesgos a los que nos enfrentamos o se enfrentan los jóvenes? Si me permiten, justo compartía con unos amigos que yo, además de ser educadora, estoy en el mundo universitario, tengo 2 niños en casa, uno de 4, uno de 7 y el otro de 12. De hecho, como siempre digo, son mis principales alumnos. De ellos aprendo mucho. Minecraft he aprendido de ellos y ahora implemento Minecraft en educación superior. Y ayer los entrevistaba un poco contándoles que mañana voy a participar en esta conversación y uno de los temas importantes y fuertes es la educación en casa, ¿no? Es conversar con los niños. Como le decía a la niña de 7, quizás a veces hay algunos temas que todavía no entiendas, pero es mejor tratar de que entiendas algo a que luego te sorprendan. Tengo la ventaja que mi niño de 12, con el que he trabajado ya mucho, ahora me sirve de mentor a la niña de 7. Él entiende a veces muchas cosas más de su hermana que yo misma, ¿no? Y ayer conversábamos y les preguntaba si alguna vez se sintieron, porque yo constantemente los observo, pero a veces nuestros ojos no son necesarios. Y aún así preguntándoles, y yo he visto en ellos que por suerte no han tenido ni un momento de acoso, de incomodidad, y yo sí sé de otros casos, obviamente de padres, incluso en Roblox, bullying, que se crea un avatar y de pronto le rodean varios y no lo dejan avanzar al punto que termina eliminando el avatar porque esas cosas suceden en Roblox. Y Roblox, a diferencia de otros juegos, te permite entrar a diferentes mundos o espacios, ¿no? Hay mundos para conversar, hay mundos para crear, hay mundos para pelear o jugar, como dice mi hijo. Yo solo entro a mundos que conozco y solo interactúo con gente que conozco. Esa es la respuesta de mi hijo. Le digo, y si alguien te trata, no, mamá, yo me aseguro de solo entrar a mundos. Si has visto, sí, me ha contado el caso que se ha encontrado con un grupo que como se va acercando, dice que veía que el chat reventaba de palabras incómodas, obscenas para él y que prefirió no acercarse y se retiraron. Por otro lado, mi niña, ella también, ella es más curiosa y más atrevida porque también tiene menos edad y más inocente, y me dice, mamá, cuando no entiendo qué me dicen, no contesto. Entonces yo trataba de explicarles que en estos mundos, como en el mundo real, no tienes por qué responder a todo, no tienes por qué dar tus datos. Entonces parto del concepto básico de la educación, ¿no? De hablar las cosas claras, directas, poniéndote en el lugar de ellos, poniéndote, como les digo, ¿qué pasaría si te sucede contigo? Y tratar de ser los más transparentes posibles en el lenguaje que ellos puedan entender. Muchas veces esa educación no sucede de los padres, porque muchos padres dicen o no le deja entrar a ningún juego y le estás aislando, porque luego yo creo que eso es un riesgo bien alto, porque a veces cuando sucede eso, en cualquier momento que entran, son más inocentes que alguien que de alguna manera puede haber tenido otras experiencias ya en los juegos, ¿no? Y lo otro es manejar todos los temas de control, ¿no? Tratar de no perder el control de los hijos, de saber
siempre con quienes hablan. Y ya yéndome un poco al tema de educación superior y al diseño de recursos, como les decía, nosotros, por ejemplo, creamos espacios controlados, porque ya nos ha pasado en algún momento que se ha abierto algún mundo y de pronto crearon el mundo que de alguna manera ridiculizaba a las personas que son más gorditas, ¿no? Entonces, si no controlas esos espacios, se crean estos mundos que de alguna manera, en vez de generar una buena cultura de comunicación o un ambiente de aprendizaje o un ambiente, por ejemplo, como ahora estoy trabajando en un mundo para sociabilizar más allá de las aulas, entonces tenemos que crear espacios controlados porque es parte de nuestro rol. Ya en educación superior es más complejo porque los chicos tienen más autonomía, ellos muchas veces descubren cosas que uno ni se imagina, a diferencia de los niños. Entonces, yo creo que el tema de educación viene es base, es la concientización de poner sobre la mesa en qué riesgos vamos a encontrarnos, tanto como institución cuando decides abrir un espacio o decides poner una herramienta a disposición, como en la casa con los hijos, cuando es inevitable no poder abrir estas puertas porque es parte de su día a día. Entonces, ahí tenemos un rol muy fuerte los padres que estamos en este mundo y sobre todo los educadores que trabajamos con estos temas, ¿no? Sí, si me permites, Javier, anticiparme a tu respuesta para dejar la respuesta de la seguridad al final. Como bien dice Silvana, la educación es una parte, sin embargo, no es suficiente, ni es ni será suficiente, porque una cosa es dejar y que los chicos tomen sus propias decisiones y aprendan de los riesgos, como en la vida misma sabemos los riesgos y les explicamos los riesgos que existen, pero no es suficiente. Es decir, yo creo que tenemos que dimensionar las posibles soluciones desde las 4 vertientes existentes. Por supuesto, una vertiente importantísima que lo hemos llevado desde la vida física a la vida virtual, pues son políticas públicas relevantes, no solamente a nivel país, sino a nivel global, a nivel internacional, porque un metaverso pues trasciende fronteras, trasciende espacios, trasciende autoridades, inclusive trasciende jurisdicciones. Y este es un elemento muy importante. Segundo, desde el ámbito de los creadores y desarrolladores de este mundo, ¿qué responsabilidad tienen estos creadores, estos ámbitos? Como bien decía Silvana, sí, ellos construyen espacios seguros, pero hay otros espacios que son abiertos, hay otros espacios que son más internacionales, más globales. El ejemplo de los que hemos dado hoy, ¿no? Está Decentraland, está Roblox, está muchísimo el propio Fortnite. Es decir, hay muchísimos espacios que trascienden este tipo de fronteras. El tercer espacio tiene que ver dentro de las empresas, tiene que ver también no solamente con las formas de regular, sino las formas de incentivar mejores comportamientos y recompensas a interacciones positivas para poder crear precisamente un futuro digital mucho más seguro. Pero además de eso, podemos encontrar un tema relevante, como bien decíamos, en los propios usuarios, pero en los desarrolladores creo que hay un elemento relevante que tenemos que crear, que es un ecosistema de confianza. Este ecosistema de confianza que permite incluir algoritmos, estructuras, marcos, normativas, políticas, ciclos de desarrollo de hardware y de software, que precisamente nos puedan dar diferentes niveles de seguridad, de privacidad y protección de esta tecnología, y que la haga mucho más estable, que haga estos mundos inmersivos más inclusivos y con propósitos más puntuales, ¿no? Porque si estamos viendo la realidad, por ejemplo, están las amenazas globales que hay una asociación, una alianza global que se llama We Protect, y estamos hablando que, imagínense, el 34% de los encuestados se les ha pedido hoy por hoy, tanto en el mundo digital como en el mundo virtual, se les ha pedido hacer algo sexualmente explícito, con lo que se han sentido incómodos, por supuesto. Pero la fundación que de alguna manera regula o vigila el Internet en general ha observado, imagínense, un crecimiento del 77% en estos últimos años, sobre todo de material sexual generado o autogenerado por niñas y niños, ¿no? Entonces,
sí vemos un tema relevante que más allá de la educación, sí es necesario desarrollar aspectos de confidencialidad, integridad, autenticidad, y esto es muy importante, es decir, saber quién es quién, el que está entrando en un metaverso. Esta gobernanza de estos mundos virtuales ahora sí tiene que atender muy fuerte a los comportamientos, también a los contenidos, pero un tema fundamental es la privacidad, la seguridad y la autenticidad para la accesibilidad de las personas, ¿no? Muchísimas gracias, Sergio. Javier tiene ahí, estaba todo planificado, Javier. Le dejaba hacer lugar a Javier porque iba a compartir ahora. Javier. Sí, justamente hablando lo referente a lo que es las recomendaciones para los padres, ¿no? A lo mejor, como dijo Sergio, vamos a dejar la seguridad para el final y a lo mejor la ciudadanía piensa que es que yo no soy policía, yo no le puedo, ¿cómo le superviso, cómo le doy consejos, ¿no? Y no necesariamente es que tienes que ser un mega experto, ¿no? En el conocimiento de lo que son las redes o el metaverso como para tú darle recomendación a tu hijo. Y la respuesta de lo que debemos hacer la dio Silvana, ¿no? De manera muy práctica, lo que ella hace con sus hijos es exactamente lo que tiene que hacer un padre, ¿no? Justamente conversar con los niños, ¿no? Darles consejos. Tú en el mundo real, cuando tienes alguna emergencia, terremoto o algo, haces un plan de emergencia, ¿no? Para saber con tu familia qué hacer cuando ocurre un terremoto, un temblor, una inundación, ¿no? Mantener la calma, salir, tener un punto de encuentro, etcétera. Lo mismo tienes que hacer cuando estás en el mundo virtual, ¿no? Conjuntamente con tu familia, conversar con los niños, ¿no? Indicarles qué es lo que tienen que hacer, conocer tú qué es lo que está haciendo tu hijo, a dónde está ingresando, cuáles son las plataformas, ¿no? Y hay que entender que este tipo de dispositivos modernos, que son las gafas de realidad virtual, ¿no? Lo que son todos los guantes ápticos, chalecos, etcétera. Todo esto están diseñados para mayores de 13 años, ¿no? No están diseñados para niños, sino que a veces nosotros por la situación de la moda, de la tendencia, de que mi vecino y le dio a su hijo, también procuramos involucrarlo en situaciones que todavía los niños no están preparados, ¿no? Porque estos dispositivos no están diseñados para menores de 13 años, ¿no? Y normalmente tú coges la caja y ves y ahí indica que no está diseñado para menores, ¿no? Entonces, nosotros a veces contribuimos de alguna manera en exponerles a nuestros hijos a este tipo de riesgos, ¿no? Ahora, otra situación muy importante es aprender sobre esto, aprender sobre lo que es el metaverso, ¿no? A lo mejor tú dirás, no, es que yo estoy un poco mayor, pero tú tienes que aprender para que tú le puedas recomendar a tu hijo, tienes que aprender. Tienes que conocer si existen no sé, funciones para denunciar dentro de lo que es esta plataforma, ¿no? Comportamientos inadecuados que se puedan detectar. Saber si es que este juego se conecta con lo que son plataformas externas, ¿no? Que le puedan llevar a lo mejor al adolescente hacia otro espacio al cual no es el adecuado, sino son sitios inapropiados. Ahora, surge una pregunta y es que frente a lo que son este tipo de juegos, también existen los controles parentales. Y alguien dirá, pero ¿y qué son los controles parentales? Son los controles que un padre puede imprimir en lo que es un dispositivo, en una aplicación, un juego, ¿no? Para restringir cierta actividad que puedan hacer los menores. La pregunta es si es que sirven, es importante. Y si sirven, sí sirven, pero el asunto es que a veces ni siquiera sabemos, no nos preocupamos por saber de que este juego, este dispositivo, esta aplicación tiene controles en el cual me permita yo ponerle restricción para que mi hijo no pueda acceder, ¿no? Entonces, el asunto es que si hay ciertas restricciones o límites, y el problema es que a veces nosotros no conocemos, ¿no? Y finalmente, para terminar con esta idea, hay que entender que la situación de las contraseñas, ¿no? Tú tienes que conocer las contraseñas de tu hijo, ¿no? A diferencia de tú tienes que decirle que no comparta las contraseñas. Las contraseñas, haciendo una analogía, ¿no? Las contraseñas son como la ropa interior. No se presta la ropa interior. Tampoco las contraseñas no pueden ser prestadas. Pero
tú como padre y responsable de ese menor, tú sí debes tener acceso a lo que son las contraseñas de estos juegos en los cuales está interactuando tu hijo para saber el medio ambiente. Si tú no te empapas, ¿no?, de las cosas que está viviendo tu hijo, es muy difícil que tú entiendas y comprendas por lo que está atravesando tu hijo y tú le puedas dar un consejo a él, ¿no? Entonces, involúcrate con tu hijo. Si tienes que jugar, juega con tu hijo, ¿no? Convive con tu hijo, aprende de lo que está viviendo y en base a eso tú le puedes generar conversaciones, reflexiones y consejos mucho mejor diseñados que de estar desde afuera sin conocer lo que pasa ahí adentro. Gracias, porque van planteando la complejidad de quienes son responsables de acompañar las infancias, ¿no? Por un lado, Sergio, mencionaste los ciclos de desarrollo de software y hardware, y aquí hay una responsabilidad importante. Los que desarrollan pueden generar estrategias o metodologías que ayuden a evitar y prevenir la presencia de estos comportamientos que queremos evitar. Por otro lado, Silvana decía, bueno, el rol de la educación y el rol de la familia en controlar, y aquí Javier presenta el compromiso de los adultos en acompañar a las infancias, y esto no es propio de los entornos digitales, forma parte de acompañar y de cuidar a las infancias en todos los entornos, tanto físicos como digitales. Y aquí hay un tema complejo que tiene que ver con que, como ustedes bien mencionaron, muchas familias se corren de ese acompañamiento a la infancia en el entorno digital por desconocer, por reconocerlo como un espacio ajeno, por no involucrarse. Aquí Isabel, que comparte en el chat, dice que cree que los padres tienen que utilizar las plataformas que usan sus hijos para conocer cómo funcionan y ver qué riesgos podrían correr sus hijos. ¿Es necesario que los padres utilicen las plataformas o existen charlas y cursos que los docentes, que los familias, los padres pueden hacer para conocer sobre cuáles son los riesgos de estos entornos y también cómo informar y qué hacer en caso de que algo que no nos guste suceda? ¿Existen cursos y charlas? Yo quería, Silvia, si me permites, quería agregar al tema anterior algo que mientras escuchaba a Javier recordaba. Hay investigaciones, de hecho hay muchas investigaciones, seguro los conocen, donde los jóvenes, incluso ya a partir de 12, 13 años, que han entrevistado y han pedido un poco tratando de entender esto, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que ellos se encuentran en estos entornos digitales? Y ellos mismos transmiten la necesidad de conversar con las personas mayores de temas sin temores, ¿no? Porque ellos consideran que las personas mayores tienen desconocimiento o muchas veces no pueden hablar o hacer preguntas abiertas o porque no los entienden o porque piensan que esas cosas no deberían suceder así. Yo creo que hay un tema, hay un rol importante de las personas, de los padres, de los educadores, de las autoridades, de un poco, como dices, culturizar a las personas para que estos temas se hablen abiertamente, ¿no? Los riesgos tal cual sucede en la calle físicamente ahora son quizá hasta mayores de manera digital, ¿no? Porque de repente físicamente ves a la persona, en digital no sabes ni con quién estás tratando. Entonces, yo creo que esto que comentas de cursos, yo no sé personalmente si deberían ser cursos. Yo creo que debates, conversaciones, lecturas en internet hay a montones de lo que te comentan de casos ya existentes, y algo muy importante es que tú observes a tu hijo cómo se mueve, dónde se mueve.
que él te lo cuente. Yo no sé jugar Roblox, nunca he entrado a Roblox. Es más, de vez en cuando, no entiendo, le digo, pero es que no entiendo. ¿Qué es eso? Yo le veía a mi hijita unas frases raras creo que se llama Peppa Pig, algo, que hablaba temas bien fuertes y le digo, ¿qué estás escuchando? Y me siento un rato y le explico que eso no me parece válido para la edad que tiene, hay muchas cosas que no entiendes, te lo vamos a desinstalar, así de simple. Así de simple, te lo vamos a desinstalar porque esto es un tema que no está a la altura. Pero yo no he tenido que aprender a jugar ese juego. Por ejemplo, Minecraft lo he hecho por temas de educación y mi hija me enseña, pero yo creo que mira lo que siéntate con tus hijos, pregúntales de qué se trata ese juego, cuál es el objetivo, qué es lo que está buscando y un poco entender cuál es la filosofía del juego, porque hay juegos realmente que en vez de ayudar en un crecimiento personal, los llevan los sacan de esa línea, ¿no? No ayuda. Entonces hay que entender eso y hay que guiarlos. Pero yo no sé si sea necesario que tengamos los padres o los que tenemos este rol de aprender a jugar. Sí conocer, se puede ver videos, hay muchos videos en los cuales tú ves y entiendes de qué se tratan los juegos. Yo ayer, el mismo nombre nomás te dicen, se llama Brooklyn Heaven, algo así se llama el juego. Yo decía, ¿qué es eso? Ya el nombre, a ver, entremos, ¿de qué se trata? Cuéntame. Pero curiosear, tener esa curiosidad para entender dónde se están moviendo los chicos. Estos chicos que tienes a tu cargo, que pueden ser tus hijos, pueden ser tus estudiantes, para justamente entender hacia dónde quieren ir o cómo lograr en ese mundo en el que ellos se mueven generar un valor, porque eso también sucede, ¿no? Se descubre que ellos se mueven en un mundo, ahorita por ejemplo están entrando mucho a este mundo de metaverso de Microsoft. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí para lograr un valor y que no solo se convierta en un espacio como que de matar el tiempo, sino de aprovechar ese tiempo, ¿no? Aprovechar y aprender. Esa es la mirada que yo tengo en estos espacios. Gracias, Silvana. ¿Alguien quiere agregar algo? Acá Andrés en el chat plantea y dice... Sí, claro. Sí, si me lo permiten, gracias. Sí, bien cierto lo que dice Silvana, pero no hay que dejar, miren, la realidad es que muchas veces se controlan, los controles parentales, como bien decía Javier, no necesariamente funcionan en el mundo virtual. ¿Por qué? Porque además depende cómo entres, los accesos son muy diversos. Uno puede entrar desde su teléfono móvil, otros pueden entrar desde una computadora de escritorio, otros pueden entrar desde una tableta, otros pueden entrar desde unos lentes de unas gafas de realidad virtual. Entonces depende cómo entran, es la posición en la que entras y los controles, el registro, si descargas, si no descargas aplicación. Prácticamente todos los metaversos hoy por hoy tienes que descargar, tienes que registrarte, etcétera. Y los chavos son los principales en mentir. Vemos nada más Facebook, que no tiene nada que ver con realidad virtual ni con metaversos, pero pues evidentemente está prohibido para menores de edad y todos ponen que son mayores de edad con tal de entrar y empiezan a crear sus perfiles. Y así son todas las cuentas de redes sociales de alguna u otra forma. El tema de estos mundos virtuales no me preocuparía realmente hoy en menores de edad, porque para empezar, tener acceso a unos lentes de realidad virtual, tener acceso a una computadora de alto calibre, hoy pues es tener acceso a un teléfono móvil de altas prestaciones, de alta gama, que sus costos, pues evidentemente son los padres los que lo motivan, porque lo compran, lo adquieren, se los dan, no son los chavitos ni las chavitas los que los adquieren y los compran, sino son los padres por tratar de darles nuevas oportunidades, nuevas visiones, etcétera. Por eso, sí es cierto lo que dice Silvana, coincido al 100% con ella, pero al final del día no solo, y repito, no es una responsabilidad de los padres, porque hoy el metaverso, si lo hablamos en su término y en su concepción, pues tendría que ser un único universo, ¿no? Y no hay un metaverso, no existe hoy un metaverso. Hoy estamos hablando más bien de miniversos, universos virtuales, multiversos o de plataformas varias, ¿no? Pero como metaverso hoy, pues ni siquiera existe un metaverso como tal, porque no me puedo llevar mi identidad digital o virtual, me la puedo llevar de un metaverso a otro. Exacto. Tengo que estar creando nuevas identidades, tengo que estar creando nuevas plataformas, tengo que estar creando nuevos accesos. Entonces,
a la plataforma que entre un chavito, una chavita, un niño, una niña o un adolescente, ¿no? Pues cada vez que hace tiene que registrarse, tiene que dar sus datos. Y ahí hablamos de datos biométricos, inclusive hoy por hoy. Hoy hay plataformas que yo doy una fotografía y crean un avatar a partir de mi fotografía, a partir de mí mismo, ¿no? Y si entramos ahora al tema más avanzado de metahumanos, etcétera, pues cada vez se vuelve más complejo y no creo que las soluciones que no se han resuelto ni siquiera en el tema digital, en el Internet tradicional. Ahora, fíjense, hablar del Internet tradicional, cuando ni siquiera tenemos en todos los países acceso al 100% acceso a Internet. Hay poblaciones que todavía carecen de un buen ancho de banda, etcétera. Pues para los metaversos va por ahí. Y eso, hoy por hoy, precisamente hace que los ciberataques, si le podemos llamar de alguna manera, sean mucho más intensivos, sean mucho más amplios o se amplíen de una forma significativa. Si antes en el phishing, y no estoy hablando de adolescentes, ¿cuántos de ustedes saben adultos que les hackearon su cuenta de WhatsApp? Ya no estoy hablando ni siquiera de redes sociales, estoy hablando del WhatsApp. O sea, que les hackearon su cuenta de Facebook, que le hackearon su cuenta de Instagram. Ahora imaginémonos en un tema de que me puedan robar mi identidad digital biométrica con mi forma, con mi avatar, con mi tal, y que además en este mundo puedan entrar concretamente por aquí. Precisamente lo digo porque respondiendo que escribía Andrés Enen, decía que él, como profesor de alguna vez, ingresó en el año 2020, o sea, hace escasos par de años, y sus alumnos no llegaron a identificarlo a través de una llamada en Moodle. O sea, no estamos hablando ni siquiera de una plataforma compleja como lo es un metaverso, estamos hablando de un Moodle y no llegaron a identificarlo. Ahora imaginémonos en un VRChat o imaginémoslo en otro espacio que ya existen y que son una realidad, porque hoy hay eventos, hay clases, hay tal, que se utilizan sobre plataformas preexistentes. No todos los colegios ni todas las instituciones tienen la capacidad de generar su propio metaverso o crear su propia plataforma. Entonces se montan sobre plataformas existentes que esos índices o esos niveles de seguridad, pues no los determinan ellos, los determinan los creadores. Y vuelvo a lo mismo, ¿dónde está el código de ética de estos creadores en que verdaderamente se preocupen por estos temas? Y por último, para terminar en este punto, imaginémonos ahora, porque nada más hablamos de metaversos, pero hoy hay cantidad de dispositivos que se les conoce como dispositivos ápticos, como dispositivos que también se les conoce como IoT o Internet of the Things o el Internet de las Cosas, o lo que se les conoce como wearables, estos que te pones como lentes, sensores, hogares, etcétera. Hay una cantidad de proveedores de hardware que hoy al hardware se le pueden meter cosas, es decir, es una realidad para controlar, para la seguridad, para meterles cosas. Entonces, se va volviendo más complejo y ahora que empieza, si no empezamos a crear una base sólida de políticas, de regulaciones, de códigos que permitan ir disminuyendo estas brechas, si existen en la brecha digital, hoy en los sistemas reales, virtuales, completos, se vuelven un poco más complejos. Muchas gracias, Sergio. Es bien complejo y bien interesante el tema. Estamos llegando al final, cerrando en los últimos minutos, pero aparece como un desafío importante que está relacionado con algo que mencionaste anteriormente de las políticas públicas, además de asociarlo con los códigos de ética de desarrolladores y la necesidad de comprometernos como ciudadanos de este siglo XXI complejo que atraviesa lo digital con múltiples plataformas, dispositivos y desarrollos, y conecta más lo físico con lo digital, ¿no? Entonces, pensando en esto, digo, las políticas públicas son y deberían ser multidisciplinarias para poder integrar distintos perfiles, no solo quienes desarrollan, no solo quienes manejan la política, sino también quienes están en educación, quienes son familias, quienes son usuarios de estas plataformas, para pensar desde la filosofía, desde la sociología, desde la educación, estos temas que nos atraviesan. Tenemos 1 minuto para cada uno, nada más.
quienes quieran hacer preguntas pueden hacerlas en el chat, prometo leerlas muy rápido. Tenemos 1 minuto para que digan con qué idea quieren que nos llevemos a seguir pensando después de este panel. ¿Qué idea quieren instalar? 1 minuto para cada uno y cerramos, ya, corre el tiempo. Que empiece Javier. Muy bien, no hay ningún problema. Mi idea es esta de aquí, ¿no? Javier, tienes todo preparado. Maravillosos tus recursos digitales. El mito, yo quiero finalizar con esto, con el mito que generalmente se tiene, ¿no? Y es que se piensa que los niños, al ser nativos digitales, son expertos en el mundo digital, ¿no? Es decir, no necesitan ellos ningún tipo de educación, ni asesoría, ni nada por el estilo, porque ellos son expertos en este tema, pero no es así. El hecho de que nosotros no hayamos nacido dentro de la era digital y tuvimos que aprender a conocer esto, no significa que los niños que sí nacieron, ¿no? Que desde pequeñitos aprendieron con el dedo a desplazarse y a utilizar los dispositivos, significa que ellos sean un experto, ¿no? Porque ellos no tienen la madurez, tal vez sabrá manejar su dedo o los controles o las gafas, pero ellos no tienen la madurez como para saber desempeñarse de manera adecuada en un evento de riesgo en lo que es el metaverso. Piensan a lo mejor que como yo me creé mi avatar y trato de hacerlo lo más parecido a mí, piensan que las otras personas inocentemente piensan que también lo crean así y no saben que detrás de ese avatar, que aparentemente es un niño o una niña, está una persona, un pedófilo, no, un agresor sexual, etcétera, no, disfrazado de un avatar de otra persona. Entonces, de eso tienen que estar conscientes. Finalmente, para cerrar la idea únicamente... Minuto, rápido, más La rápido. tecnología está diseñada para ser adictiva y la la Organización Mundial de la Salud la ha establecido como una enfermedad mental con adicción, ¿no? Para lo que son los videojuegos. Es únicamente, y hay que reflexionar mucho sobre esta adicción que tienen los niños. Absolutamente de acuerdo con la idea de nativos digitales. Creo que necesitamos entender que no es tal y la metáfora creada por Mark Prensky generó en su momento una comprensión que hoy debemos revisar, ¿no? El mismo él la ha revisado. Silvana, ya ni siquiera 1 minuto tengo para darte, pero una idea. Ok, estaba ordenando mis ideas para hablar 1 minuto. Yo solo se me venía a la mente, yo hace muchos años exploré Second Life y un poco remontando a que el tema metaverso, este mundo digital existe de hace mucho. De hecho, yo me había creado mi primer avatar en Second Life como hombre, porque me acuerdo que le reté a mi compañero de trabajo que yo iba a ser un hombre y él una mujer para vivir experiencias distintas en este mundo, que Second Life era más como una red social cuando recién se creó, ¿no? Ahora leyendo un poco de cómo estos fabricantes han seguido evolucionando, justamente cuando hablábamos de riesgos, lo que se comenta es que los fabricantes ahora están agregando a estas herramientas justamente funcionalidades que permiten, por ejemplo, movimientos sexuales, este tipo de cosas. Eso no había antes, por tanto, o sea, o ni siquiera nos imaginábamos esto, ¿no? Que ahora ha habido un ataque sexual en una plataforma de metaverso a un menor, pero justamente hablan lo que comentaba Sergio, de que hay que también mirar a estos desarrolladores y de alguna manera definir unas políticas, buenas prácticas. Yo sé que hay instituciones internacionales que vienen trabajando en esto y yo creo que hay que ir por ambos frentes, ¿no? Y yo creo totalmente de acuerdo en que hay que mirar lo que se viene creando, qué se crea, porque también en los últimos tiempos se han creado estos tipos de funcionalidades y cosas que promueven justamente comportamientos que no deberían suceder y no mirar esa línea. Justamente yo sí apuesto a que hay que trabajar a nivel global, a nivel
políticas para controlar eso, porque es importante también ese control, además de la parte de educación básica y todas las buenas prácticas que hay que trabajar. Excelente, Silvana. Debemos habernos cruzado por allá hace más de 10 años en Second Life, seguramente. Bien, Sergio. Mira, no Yo era tengo un ni hombre, menos acuérdate. 5 segundos, Oye, Sergio. 5 segundos. Nos van a echar. Imagínate, no te preocupes, me encuentran rápidamente, les agradezco muchísimo, me encuentran en redes sociales como el transeúnte y precisamente porque yo vengo de lo analógico y ahora estoy en lo virtual y he trascendido de lo analógico, lo digital y ahora estamos en lo virtual y vamos a llegar al digital, que es lo físico, virtual, digital al mismo tiempo, de manera simultánea, generando una ubicuidad, la posibilidad de estar en múltiples lugares al mismo tiempo. Entonces, la realidad es que sí creo que es importante que entendamos todos el mundo en el que estamos hoy, sí es importante que conozcamos sus implicaciones y sí tenemos que trabajar de manera colaborativa en todos los ámbitos, desde todas las dimensiones, para lograr un lugar más seguro. Y no solamente estoy hablando de un lugar virtual más seguro, estoy hablando de un mundo más seguro, un mundo en general que tenga que ver desde lo físico, que se conecta con lo digital y que hoy es indisoluble. Hoy uno no puede salir sin su dispositivo móvil, no puede salir sin otro, y parte de la vida de cada uno está tanto en la parte física, en su integridad física, como en su integridad digital y ahora en su integridad virtual. Entonces no podemos dejar de verlo ni de cerrar los ojos y sí tenemos que trabajar colaborativamente para lograr un mundo más seguro. Muchísimas gracias, Javier, Silvana, Sergio. Googleé antes de cuando me enteré que iba a ser moderadora de este panel, aprendí mucho de ver qué es lo que ustedes hacen para haber llegado aquí a este panel. Les agradezco muchísimo todo esta conversación. Aprendimos muchísimo de lo que fueron planteando y nos queda el desafío de seguir estando en contacto para abordar esta temática que sin duda es compleja, multidimensional y nos involucra como ciudadanos de este siglo en este momento histórico. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias a ustedes, encantado y un honor. Muchas gracias. Gracias, Silvana, Javier y Sergio por este excelente panel. Y gracias por las preguntas del público que no pudimos entrar inmediatamente. Otra vez, muchísimas gracias por la excelente conversación que realmente nos ha dejado con unas inmensas ganas de continuarla.